De artista y empresario en el mundo de la tecnología a astrólogo. Esta es un poco mi historia y te la voy a contar en 3 versiones porque también quiero que este video sirva como una inspiración para quienes son terapeutas y quieren contar su historia como un testimonio de vida y también para generar la conexión con sus clientes, porque es importante que entiendas este concepto. Tú como terapeuta o como astrólogo o como profesional en general, no tienes por qué apuntar a todo el mercado, sino que de manera natural hay gente que te va a buscar porque resuena contigo y con tu propia historia. Así que aquí va mi historia, y es mi historia de cómo pasé del mundo del arte y la tecnología al mundo de la astrología védica, que es a lo que me dedico ahora. Y te lo voy a contar en 3 versiones. La primera versión es una versión corta, como si fuera una entrevista de trabajo. La segunda versión es la versión que yo le cuento a mis estudiantes, un poco mi camino profesional y espiritual. Y la tercera versión es un poco más vulnerable, es una versión un poco más personal, ya con motivaciones más profundas, más personales, ¿no? Y más existenciales también. Así que quédate hasta el final para ver cuál de estas 3 historias te resuena. Y ya sabes que si por ahí te interesa introducirte en el mundo de la astrología védica, en el mundo de tu autoconocimiento, abajo vas a encontrar un link que es el diagnóstico astrológico, que es la forma más rápida y fácil en cómo puedes acceder a una lectura de tu carta astral. O si es que por ahí quieres empezar a monetizar tu talento en astrología, entonces abajo también vas a encontrar un link que es la llamada de claridad, para que tengamos una entrevista para ver si es que calificas a entrar a este grupo de estudio que tengo de astrología védica. Así que vamos con mi historia. A ver, vamos a comenzar. Para comenzar todo desde cero, ¿no? Mi nombre es Leonardo Camacho. Yo vivo aquí en Perú, en Lima, Perú, y me dedico a la astrología védica. Soy profesor, soy, practicante de astrología y hago sesiones de guía profesional a través de astrología védica, que es la astrología de India. Y yo me dedico a esto desde el año 2018, porque en el año 2018 yo lancé mi canal de YouTube. Y ya me dedico a esto a full time desde el año 2019, porque en el 2019 yo decidí renunciar a mi trabajo como profesor universitario. Pero antes de trabajar como profesor universitario, en ese momento yo trabajaba en 2 universidades y enseñaba cursos de arte, tecnología, innovación e emprendimiento. Antes yo tuve empresas, tuve 3 empresas en las cuales yo me dedicaba a realizar proyectos de arte, tecnología, publicidad, innovación y emprendimiento, porque también me capacité, estudié un diplomado en Design Thinking y en emprendimientos digitales, ¿no? Entonces, desde chico yo ya venía conectado con todo este mundo de la tecnología y ya desde chico empecé a desarrollar mis propios proyectos, porque además yo vengo de una familia de músicos, entonces siempre estuve conectado con el mundo del arte y eso ha sido lo especial que yo he tenido que aportar al mundo de la tecnología. Mis conocimientos en arte, mi sensibilidad estética, mi forma de cómo utilizar el código para crear visualizaciones o sonido muy creativo, ¿no? Entonces, siempre aportar al mundo de la tecnología con creatividad. Y fue por eso, o sea, bueno, pude trabajar con grandes empresas, incluso con el Estado, haciendo proyectos para el turismo, etcétera, para innovación, emprendimiento. Y gracias a toda esa experiencia, a mí me contrataron como profesor en la universidad sin tener una maestría, porque el requerimiento en ese momento, yo no sé si todavía seguirá ese requerimiento, pero el requerimiento era que hayas estudiado una maestría para poder entrar a la universidad. Pero en mi caso, hicieron una excepción, porque como mi experiencia era excepcional, entonces yo en ese momento me sentí súper afortunado de poder trabajar como profesor en 2 universidades, porque en las 2 universidades donde trabajé hicieron esta excepción. Y bueno, gracias a eso ya en ese momento yo estaba estudiando astrología y pude leerle la carta astral a muchos de mis alumnos. Y ahí fue que me entrené en cómo leer cartas astrales. Hasta que llegó el punto en el cual ya yo necesitaba crecer económicamente y no podía porque tenía que estudiar la maestría y tenía que hacer una inversión grande. Incluso me fui a Nueva York, me fui a Boston a investigar a dónde podía estudiar una maestría. Pero la inversión era muy grande, entonces empecé a ver qué otras opciones tenía. Y me di cuenta que como astrólogo no solamente lo estaba haciendo bien, sino que además, sacando mis cálculos, yo me di cuenta de que como astrólogo yo iba a poder cobrar más por mi trabajo de lo que me estaban pagando en la universidad. Ya para ese momento había cerrado ya mis 3 empresas, porque de todos modos esa experiencia fue muy rica, pero al final no llegó a prosperar. Me dio lo que me tenía que dar, pero al final decidí solamente enfocarme en la astrología y fue así como en el año 2019 ya renuncié a todos mis trabajos como profesor
Fundé mi escuela, me fui a Estados Unidos, a Sedona, a estudiar con los grandes maestros y aquí estoy haciendo mis consultas online y mis clases online. Y lo último es que he leído cartas astrales de más de 3.000 personas. O sea, tengo una experiencia bien vasta con la lectura de cartas astrales. Así que bueno, con toda esa experiencia aquí estoy para ayudarte con la lectura de tu carta astral. Como herramienta de transformación personal, como herramienta de guía personal también, para tomar decisiones, para ver predicciones, para tu planificación consciente. Y como guía de autoconocimiento y despertar espiritual, porque una cosa muy bonita que tiene la astrología védica respecto a cualquier otro sistema de astrología es que tiene la parte espiritual. La astrología védica viene de India, entonces funciona también como una guía espiritual, no se queda solamente en lo mundano, que es lo usual de la astrología. Bueno, entonces esa es la primera versión que tengo para contarte de mi historia. Voy a ahora pasar a la segunda versión. Esta es la versión que yo le presento a mis estudiantes. ¿Quién soy y cómo puedo ayudarte? Tuve 3 empresas ligadas al arte, la tecnología y la innovación. Fui mentor de emprendimientos y profesor universitario y aprendí mucho, pero seguía insatisfecho. Entonces, lo que a mí me pasó fue que durante mi trabajo como profesor universitario, yo tuve iniciación espiritual en el camino Vaishnava. Esto fue más o menos en el año 2012. Y gracias a esa iniciación yo profundicé mucho en mis estudios de espiritualidad y hice mucho trabajo de despertar, incluso también con el ayahuasca. Para mí las plantas sagradas y las plantas de poder han sido grandes aliados. Y fue así como también empecé mis estudios de astrología védica con Darukrishna Das del Instituto Védica aquí en Lima, Perú. Y gracias a eso, además, tuve la oportunidad de irme a India en el año 2016 y esa experiencia para mí fue súper reveladora, porque no solamente me di cuenta de que la gente en la India tiene la fortuna de poder tener la vida espiritual a la mano, a la vuelta de la esquina. Acá en Occidente eso no pasa y por lo tanto para ellos es muy fácil cultivar una vida espiritual porque la espiritualidad está a la vuelta de la esquina, o sea, literal, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que por este ímpetu, por esta obsesión con mi camino espiritual, yo me terminé aislando. Me aislé de mi familia, me aislé socialmente, incluso a nivel profesional me aislé. Y entonces cuando regresé de la India al Perú, yo me di cuenta de que ese estilo de vida para mí era insostenible. Yo ya no podía continuar con una vida exclusivamente de devoto y realmente era una vida partida en dos. Mi vida profesional y mi vida espiritual. Era una vida partida en dos. Y eso al final terminó cobrando factura porque mi vida material era un desastre. O sea, tengo que reconocerlo. Mi vida amorosa también era un desastre. Así que fue por eso que decidí emprender como astrólogo, porque dije, este camino de astrólogo me va a permitir vivir de mi talento y también continuar mi camino espiritual. Así que en el 2019 decidí apostar por mi trabajo como astrólogo y me fui a Sedona a estudiar con los grandes maestros de la astrología védica y con mi experiencia de profesor ya empecé a dictar talleres y a dar cursos y consultas astrológicas, primero presenciales y luego como comenzó la pandemia, entonces ya empezaron mis sesiones online. Entonces ya me consolidé en el espacio online gracias a, bueno, mi canal de YouTube, gracias a mis redes sociales, que me encanta compartir en redes sociales porque además como profesor universitario yo enseñaba en la carrera de comunicación audiovisual y mis alumnos me ayudaron mucho para aprender sobre cómo desarrollar contenidos. Y gracias a todo esto, además, he podido crear una comunidad online con público de todo Hispanoamérica, España y Latinoamérica, y bueno, todo hispanohablante del mundo, porque he atendido gente de todo el mundo, y también comunidad acá en Perú, gracias a los eventos de Kirtan, que es lo que también... Hay dos cosas que me han mantenido en mi camino espiritual, la astrología y el kirtan, el canto de mantras, ¿no? Porque yo como músico siento que este es también mi lenguaje natural, ¿no? Y me encanta compartir en ceremonias en kirtan. Y además también porque son espacios en donde comparto con gente que está también en este camino de autoconocimiento, de transformación. Y en las ceremonias de ayahuasca también he podido compartir cantos. Entonces, de todos modos, es algo que a mí me ayuda a crecer y también espacios en donde yo encuentro gente que también quiere crecer y está en su camino de despertar. Por lo tanto, acá yo me siento más en una tribu. Así que eso es lo que tengo para compartirte respecto a mi camino profesional como astrólogo, un poquito mezclado con mi vida espiritual. Ahora,
Voy a contarte la tercera historia. Y la tercera historia comienza con un momento en el año 2010 en el cual yo estaba en mi pico de fama como DJ. O sea, en ese momento yo ya tenía mi primera empresa de proyectos de arte y tecnología. Y estaba súper involucrado en el mundo de la música electrónica y de las exposiciones de arte. Y en ese contexto yo me enamoré. Tuve una novia en el año 2009. Y fue una relación muy bonita, muy intensa, muy apasionada, muy sexual también. Y fue a la vez una relación muy tormentosa. Lamentablemente fue una relación que no funcionó y que a mí, en el momento en el que hubo la ruptura, yo me sentí desgraciado. O sea, la gracia divina que había recibido en ese momento, en esta relación tan bonita, se perdió y por lo tanto perdí la gracia. O sea, me sentí un desgraciado. Y fue muy doloroso porque toqué fondo en ese momento. Porque además, como estaba metido en el mundo de las fiestas, también andaba mucho en drogas y en locura. En el mundo del rock and roll. Entonces, parte de esa historia es importante contarla. Y te lo voy a contar también con imágenes. Y bueno, como te contaba, en ese momento yo estaba desarrollando proyectos de arte y tecnología. Aquí estoy yo con mis primeros socios y en ese momento, además, como te digo, estaba súper metido en el mundo de la música electrónica, era DJ, hacía música experimental, expuse mi trabajo, desarrollé proyectos de tecnología y me hice muy conocido. La gente me buscaba porque yo tenía este talento de cómo realizar proyectos artísticos con tecnología. Y bueno, pues por ese momento yo ya estaba pasando por esta ruptura amorosa que fue muy dolorosa y fue tan dolorosa que yo decidí lanzarme a los pies de Dios. O sea, literal, literal decidí renunciar a todos los logros que había tenido en esa vida para lanzarme a los pies de Dios. Y Dios en ese momento se manifestó como los devotos de Krishna. Porque de hecho, una experiencia súper reveladora que tuve en ese momento, y de hecho mi vida también yo puedo contarla a través de mis experiencias de despertar. La primera, bueno, creo que la primera importante que tuve fue con ayahuasca hace muchos años, en el 2007. La segunda fue con hongos y bueno, la tercera fue ya con los devotos de Krishna, porque mientras yo estaba en este proceso de ruptura y de crisis, conocí a un astrólogo que fue la primera persona que me leyó la carta astral y fue la carta védica. Tuve la suerte de que la primera vez que me leyeron la carta astral fue la carta astral védica. Y este astrólogo me dijo que yo tenía talento para la psicología. Y yo le decía, pero a mí nunca me interesó la psicología. Bueno, pero yo lo veo clarísimo en tu carta astral, me decía. Así que si te interesa, yo te recomiendo más bien que estudies astrología en vez de la psicología, porque realmente la psicología es la versión moderna de la astrología. En la antigüedad no existían psicólogos, existían astrólogos, ¿no? Entonces me regaló mi primer librito de astrología, que fue un libro de Nalini Kanta Das, un devoto de Krishna, y yo me comí el libro, porque cuando yo leía cartas astrales veía código, y para mí el código era un lenguaje natural para mí, porque yo me dedicaba a hacer proyectos de tecnología. Entonces empecé a estudiar astrología y eso fue lo que me jaló hacia los devotos de Krishna, porque este astrólogo también me presentó con el Bhagavad Gita y me presentó la posibilidad de conocer a los devotos de Krishna. Entonces yo llegué, me encontré con amigos, tomé iniciación. Al tomar iniciación me hice conocido con el Kirtan y cantaba cantaba muchos mantras y tomé una otra iniciación y entonces estuve mucho tiempo dedicado a atender el altar en una vida completamente espiritual. Y más o menos fue por ese momento que me dio esta crisis de irme a la India y regresar y regresar desilusionado, ¿no? Regresé desilusionado del mundo Hare Krishna porque realmente me di cuenta de que no era sostenible para mí. Así que ya por ese momento ya me había dado cuenta de que en mi caso estaba pasando un desdoblamiento, porque mi vida espiritual y mi vida material no tenían nada que ver, no armonizaban, ¿no? Entonces, ya fue, ahí el resto de la historia ya más o menos te la conté, ¿no? Entonces, una conclusión importante que yo saco de toda esta experiencia es que como terapeuta y como astrólogo, como astróloga, tú tienes que ser experto en experiencias de transformación y de crisis. O sea, en otras palabras, te va a tocar pasar por experiencias de crisis. Y muchas de ellas pueden que te lleven al borde de la locura. Y justamente recuperarte de ese fondo, de esa zona fronteriza en donde estás perdiendo la cordura, eso es lo que te va a dar la fuerza
para poder guiar a otras personas que están pasando por el mismo proceso. Solo en ese caso, la gente necesita tu servicio. Hay otros casos en donde la gente va a buscar ver su carta astral por una cuestión de curiosidad o ir a terapia solamente por una cuestión de que porque el novio le dijo, porque el esposo le dijo, ¿no? Pero realmente las personas que te van a buscar porque necesitan tu guía y tu servicio son personas que están pasando por crisis existenciales profundas. Y entonces tú tienes que tener el conocimiento, pero también la experiencia. Al menos a mí me ha servido un montón haber pasado por esas experiencias dolorosas de crisis y haber salido de esas situaciones para poder tirar luces hacia las personas que más bien están en un momento de oscuridad y de incertidumbre. Así que eso es lo que te puedo contar por ahora sobre mi historia. Más adelante habrá mucho más que contar y creo que hay una cosita también importante que contar, que comentar respecto a narrar tu historia. Al hablar de tu historia, tú estás hablando de tu pasado. Y cuando hablas de tu pasado, puede que hables de experiencias fuertes que te definen, ¿no? Como por ejemplo rupturas o cambios importantes en tu vida. Y es importante que no te identifiques con esas cosas, porque todo eso es simplemente la historia de tu ego. Es como tu personaje que encarnó en esta vida y que le ha tocado pasar por todas esas historias. Si por alguna razón tú detectas que hay algún sentimiento de resentimiento, de añoranza, cualquier tipo de emoción respecto a tu pasado, es porque todavía no lo has superado y no lo has sanado. Y entonces te toca seguir yendo a terapia. Y en general ir a terapia es algo muy saludable. O sea, de hecho yo lo sigo haciendo. Y no es que yo me haya desapegado completamente de mi pasado. Hay muchas cosas de mi pasado que todavía me definen, ¿no? Pero es parte también del camino de liberación, el moksha, el tan anhelado moksha que buscamos quienes estamos en el camino espiritual. Así que es importante que identifiques esas cositas con las cuales tú todavía te identificas y de las cuales todavía te genera cierta emoción, ya sea de deseo o de repulsión, porque es importante soltar esas emociones, siempre para tu progreso espiritual. Así que bueno, ya con eso voy cerrando este video. No te olvides que si quieres un diagnóstico de tu carta astral, abajo puedes pedirlo, hay un link para que lo hagas. Y si te sientes listo para dar el salto y empezar a monetizar tu talento en astrología, o si por ahí vienes de la astrología occidental y quieres hacerte una lectura de tu carta astral védica o aprenderla también, entonces abajo vas a encontrar el link de la sesión de claridad para que podamos agendar una sesión y poder revisar tu carta, ver si es que calificas para mi programa de estudio y ayudarte a que puedas monetizar tu talento. Mi nombre es Leonardo Camacho. Este es un canal de astrología védica de India para el público hispanoamericano. Te agradezco mucho por tu presencia, por tu tiempo. No te olvides suscribirte, darle un like a este video, ponerme un comentario y que me comentes cuál de las 3 historias te resonó más. Y no te olvides también compartirle esto para algún otro terapeuta o astrólogo que por ahí quiera también desarrollar esta herramienta de contar su propia historia como una herramienta para conectar con su propio público. Espero que hayas conectado también conmigo con esta narración de mi propia historia y aquí estoy para servirte. Sigamos en contacto. Namaste.